domingos, con la ayuda de Dios, vamos a compartir con ustedes las conferencias que hace 3 semanas tuvimos junto a nuestros hermanos de la Iglesia Universal de Cristo acerca de la solución bíblica de conflictos. La razón por la que lo vamos a hacer es porque de verdad considero muy importante que los más de nosotros tengamos este instrumento que, si lo usamos, nos va a ayudar a restaurar conflictos donde los haya y prevenir los conflictos donde por la gracia de Dios todavía no se hayan presentado. Estoy hablando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional también, a nivel de trabajo también. Esto aplica, como lo vamos a ver, en cualquier ámbito. Agradezco a Dios esta oportunidad de que estudiemos juntos este material, que resulta de una compilación sobre conceptos e ideas hace sobre el tema el autor Ken Sande en su libro Pacificadores. Ideas, por supuesto, que están basadas en enseñanza bíblica al respecto. También vamos a utilizar algunas aportaciones personales derivadas de experiencias propias en el difícil pero necesario trabajo de solucionar conflictos. Si vamos a hablar de un conflicto, primero debemos definir qué es un conflicto. Luego de revisar varias definiciones, puedo decir que para mí un conflicto es un desacuerdo entre 2 o más personas. Ahí en su hoja vayan poniendo, porque eso es parte de lo que tenemos que escribir. Un conflicto es un desacuerdo entre 2 personas que las lleva a oponerse mutuamente y que puede originar una rivalidad prolongada. Rivalidad que a su vez puede derivar en una guerra, en un combate entre las partes. ¿Sí? Un conflicto es un desacuerdo entre 2 o más personas que las lleva a oponerse. Esa oposición resulta en una rivalidad que, si se prolonga, puede ocasionar una guerra. Entre 2 personas o entre más, incluso entre naciones. Los grandes conflictos entre las naciones empiezan siempre por un desacuerdo que degenera. Entonces, vemos de entrada que un conflicto es progresivo. ¿Sí? Progresivo, ahí respondan también, es algo que debemos tener claro. Un conflicto es progresivo y podemos ver en la definición que les acabo de dar las diferentes etapas de esa progresión. Empieza con un desacuerdo, después ese desacuerdo provoca oposición, la oposición genera rivalidad y la rivalidad puede desencadenar una guerra. ¿Qué provoca un conflicto? Un conflicto puede ser por asuntos tan triviales como cuál de los hermanos va a ir adelante con el papá en el carro, o quién tiene la razón entre una discusión entre 2 esposos, o por asuntos tan trascendentes como la postura que debemos tomar como iglesia ante un tema controversial, como puede ser el aborto, como puede ser la ideología de género, como puede ser la eutanasia, o temas que son importantes y muy trascendentes. Un conflicto lo puede generar también quién se va a quedar con qué de una herencia. Creo que ese es en muchos de los casos el motivo de los conflictos, sobre todo entre hermanos y entre familia. ¿Quién se va a quedar con qué de una herencia? La cuestión es que motivos de conflictos hay tantos como hay arena en el mar. Potencialmente cualquier asunto puede ser motivo de un conflicto. Cualquier asunto, escríbale ahí.
Le voy a pedir también, hay cosas que vamos a decir que quizás no estén ahí, si usted considera importante, los puede anotar también, ¿no? Potencialmente, entonces, cualquier asunto puede ser motivo de un conflicto, sencillamente porque los conflictos son solo una manifestación externa más de nuestra condición interna. Nuestra condición interna es la causante de todos los problemas que nos aquejan. ¿Cuál es nuestra condición interna? Nuestra naturaleza humana pecaminosa. Esa naturaleza que se opone a la influencia del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a hacer lo correcto, pero nuestra naturaleza se opone. Aquí necesitamos aclarar que estamos hablando y vamos a hablar de cómo solucionar conflictos entre cristianos. Para terminar un conflicto entre no cristianos, tendría al menos uno de ellos que convertirse en cristiano, porque si no, es casi imposible que el conflicto pueda solucionarse. Podrán haber treguas, podrán haber simulaciones, pero para terminar el conflicto, al menos una de las partes tiene que ser cristiano. Eso es otra historia, eso no lo vamos a tratar asuntos entre cristianos, ¿sí? Santiago, el hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo, describe de manera muy precisa esto que estamos diciendo en cuanto a que nuestra naturaleza es la que nos causa los conflictos. Él en el capítulo 4 que leímos, dice en los versículos del 1 al 3, es otra cosa. ¿Se acuerdan que la última vez que usamos una hoja de trabajo les dije, aquí están todos los textos, ¿no? Bueno, esta vez no hay ni un texto, o sea, están las citas, pero va a haber que buscarlos en la Biblia, ¿sí? Entonces busquen en su Biblia. Santiago 4 del 1 al 3, y alguien que lea, por favor, esta descripción que hace el hermano del Señor acerca de la causa de nuestros conflictos. ¿Qué dice Santiago 4 del 1 al 3? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Muy bien. Entonces, Santiago lo que está haciendo aquí es hacer una aplicación específica de un principio fundamental que el Señor Jesús había explicado ya antes, cuando Él estuvo en la tierra. Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 15 y versículo 19, vemos este principio al que se refiere nuestro Señor Jesucristo y al que Santiago le encuentra una aplicación específica. Mateo 15, 19 dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Nuestro corazón es la fuente de todos nuestros pensamientos, de todos nuestros deseos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Por lo tanto, el corazón también es la fuente de nuestros conflictos. Si hablamos entonces del corazón de los conflictos, del origen de ellos, debemos decir que el corazón de nuestros conflictos es nuestro propio corazón. ¿Sí? De acuerdo a estos pasajes de Mateo y de Santiago, específicamente la causa fundamental de los conflictos es, y escriba de ahí, los deseos no satisfechos de nuestro corazón. Esa es la causa primaria de nuestros conflictos, los deseos no satisfechos
de nuestro corazón. Cuando queremos algo y sentimos que no estaremos satisfechos a menos que lo consigamos, ese deseo comienza a controlarnos. Si los demás no logran satisfacer nuestros deseos, a veces los condenamos en nuestro corazón y luchamos más fuertemente con ellos para salirnos con la nuestra. Y entonces inicia el conflicto. Todos los conflictos, dijimos, son progresivos, son un torbellino, una espiral descendente que va arrastrándonos cada vez más y más hacia abajo en nuestras relaciones y que tiene el potencial mortal de destruir nuestras relaciones. Consideremos entonces esta progresión de la que hablo y de lo que el autor Sandy llama en su libro la progresión de un ídolo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla un conflicto, cómo empieza un conflicto. Repito, hablando de cualquier ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito conyugal, ámbito eclesiástico, ámbito político también. El conflicto siempre comienza por algún tipo de deseo. Escríbalo ahí. Los conflictos siempre empiezan por un deseo. Entonces, la primera etapa del conflicto es eso. Yo deseo algo. Algunos deseos son inherentemente malos y desde luego que esos deseos debemos desecharlos de inmediato. ¿De qué hablo? La lascivia, la codicia, la venganza. Todos esos son malos deseos del corazón y esos ni siquiera deberíamos tenerlos, ¿no? No tendríamos por qué tener conflictos a causa de esos deseos. La solución sería pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos esos deseos. Pero muchos otros deseos no lo son. Muchos de los deseos que tenemos en nuestro corazón son deseos legítimos, deseos buenos. Por ejemplo, no hay nada intrínsecamente malo en desear cosas como paz y quietud, niños respetuosos, un cónyuge amoroso, más tiempo con los nietos, una nueva computadora, el éxito profesional, una iglesia que crezca. ¿Qué hay de malo en esos deseos? No hay nada de malo en desear eso. Son cosas buenas y está bien quererlas y buscarlas de formas razonables. Si alguien se interpone en el camino de este buen deseo, es apropiado hablar con esa persona sobre el tema. Para hacerlo, podemos encontrar formas en que ambos podemos crecer y beneficiarnos mutuamente. Si por nuestra cuenta no logramos avanzar hacia una solución, es razonable entonces pedir ayuda de un pastor, de un consejero, de un amigo con más experiencia, lo que se conoce como un mediador, ¿no? Pero ¿qué pasa si la otra persona persistentemente no satisface nuestro deseo? ¿Qué pasa? Bueno, si el conflicto es laboral y usted es el patrón, lo correcto podría ser despedir a ese empleado que no está satisfaciendo su deseo. O si usted es el empleado, tal vez la solución sería empezar a buscar otro trabajo.
Pero ¿qué tal si la otra persona, parte del conflicto, es su esposa o su esposo, alguno de sus hermanos, un hijo, un amigo de mucho tiempo, un hermano de la iglesia? Esas son relaciones que no podemos abandonar ligeramente, no sin consecuencias. Podemos hacerlo, pero va a traer consecuencias. Así que cuando una de estas personas nos desilusiona, tenemos que elegir entre dos caminos de acción. Por un lado, podemos confiar en Dios, pedirle que nos ayude a seguir creciendo y madurando, independientemente de lo que la otra persona haga, y seguir amando a esa persona, orar por ella y esperar a que Dios actúe para que una de estas tres cosas suceda: que Él ponga los medios para obtener lo que queremos a pesar de la interferencia de esa persona. Eso puede pasar. Si oramos y le pedimos a Dios, Dios puede darnos lo que deseamos a pesar de la resistencia. ¿Cómo? Ablandando el corazón de la persona y haciendo que el conflicto termine, u otorgándonos ese deseo a través de algún otro medio. O Dios puede hacer también adecuar nuestro deseo a las circunstancias. O puede también darnos conformidad para dejar de perseguir ese deseo, al menos por el momento. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Es decir, si a pesar de nuestros esfuerzos, esa persona con la que tenemos el problema no satisface nuestro deseo, lo que podemos hacer es orar, seguirla amando y pedirle a Dios que intervenga. Nada más, bien sea que la doblegue o nos otorgue lo que deseamos por algún otro medio, o que adecue nuestro deseo a las circunstancias, o que sosiegue ese deseo en nosotros. Si hacemos eso, entonces nosotros estamos obedeciendo, fíjese, una instrucción que Dios mismo nos da en su palabra. Busquen por favor 1 de Juan 4, del 19 al 21. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Dice ahí la palabra de Dios: nosotros llamamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Ve? Si yo tengo un conflicto con alguien porque no está satisfaciendo mi deseo y decido dejarle las cosas a Dios, ¿estoy obedeciendo este mandato? ¿Estoy amando a mi hermano? Estoy amando a mi hermana y estoy dejando las cosas en manos de Dios. Y entonces Dios promete bendecirnos, y haga lo que haga la otra persona, usar nuestra situación difícil para seguir forjando en nosotros el carácter de Cristo, que al final de cuentas es el objetivo de nuestro llamado, ¿o no? Para eso nos llamó Dios, para que seamos iguales a Cristo en su carácter. Si no, búsquenlo, Romanos 8, 28 y 29. Claramente ahí nos dice Dios cuál es el objetivo de nuestro llamado. Fíjese, y aquí sí podemos aplicar, cuando hablamos de conflicto, esta enseñanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, aunque aparentemente lo que nosotros anhelamos y que es un deseo bueno, no se concede por la intervención o la interferencia de alguien más, eso, si obedecemos a Dios, Dios lo usa para nuestro bien. ¿Por qué? Porque lo dice aquí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para qué nos llamó? 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué?
para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pues, idealmente, esto es lo que deberíamos hacer. Dejarle las cosas a Dios, seguir amando a esa persona. Y entonces el conflicto acabaría en su primera etapa. ¿Cuál dijimos que es la primera etapa? El desacuerdo, ¿no? Ahí terminaría. Si hiciéramos esto, el conflicto no iría más allá de un desacuerdo. Lamentablemente, hay otro camino que solemos seguir. ¿Cuál es? Seguimos luchando y permitiendo que nuestro deseo malogrado y la desilusión controlen nuestra vida. Ahora, otra vez se presenta una disyuntiva. Si permitimos que ese deseo nos siga controlando, hay dos cosas que pueden pasar. En el mejor de los casos, eso produce dos cosas en nosotros. Uno, conmiseración, autoconmiseración. Decía Pablito, pobre yo, ¿no? Nos sentimos, pobre yo. No pude lograr, porque esta persona se está interviniendo, no me entiende, no me comprende, no sabe de mi situación. Entonces, provoca una autoconmiseración. Y por el otro lado nos crea cierta antipatía hacia la persona que se está interfiriendo en nuestro deseo. Es decir, lo que pasa, sentimos pena por nosotros y la otra persona nos cae gorda, ¿no? Eso es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, hermanos, esto puede destruir por completo las relaciones importantes que tenemos y alejarnos de Dios. Ese es el otro escenario. Por supuesto que en la mayoría de los casos no ocurre de manera inmediata. Es decir, no empezamos un conflicto, nos cae mal la persona y le dejamos de hablar, me voy de la casa y ya, y no vuelvo a ver a mi esposa. No es así. En la mayoría de los casos no es así. Lo que pasa es que va escalando el conflicto. Este torbellino del que hablábamos crece. Y hay una segunda etapa. Después del yo deseo, pasamos al yo exijo. Los deseos no satisfechos tienen el potencial de meterse cada vez más adentro de nuestro corazón. Esto ocurre especialmente cuando llegamos a ver un deseo como algo que necesitamos, algo que merecemos y por lo tanto algo que debemos tener para sentirnos satisfechos y realizados. Hay muchas formas de justificar o de legitimar nuestro deseo. Un esposo puede decir, si yo trabajo toda la semana, ¿a poco no me merezco un poco de paz y quietud cuando llego a la casa? No puedo tener paz, me parto el lomo 12 horas al día. ¿Qué de malo tiene que llegue y quiera yo que mis niños se porten bien, que no tenga que yo hacer de referee después de haber sido obrero por 12 horas o contador o lo que sea, ¿no? O el esposo puede decir, Dios me pide que provea para mi familia, y si lo estoy haciendo, ¿por qué no me aprecia? O verme la cara con un signo de dinero nada más. O un esposo puede decir, está mal que me gustes tanto, que quiera tener una relación apasionada contigo. ¿Qué de malo tiene? Eres mi esposa, eres la mujer que Dios me dio. Un pastor puede decir, Dios fue el que me hizo pastor de esta iglesia. ¿Por qué la iglesia no muestra algún respeto si este llamado lo tengo por Dios? O
O miembros de la iglesia pueden decir: es mi pastor, ¿por qué no me visita? ¿Por qué no se interesa por mis problemas? Entonces, esos son justificaciones, digamos, legítimas. Y si nos fijamos en todos estos argumentos, hay un elemento de validez. Es decir, es verdad. ¿Qué de malo tiene, repito, que querramos eso en cada una de las situaciones que planteamos? El problema es que si estos deseos aparentemente legítimos no se satisfacen, podemos caer en un círculo vicioso. Cuanto más queremos algo, más pensamos que lo necesitamos y lo merecemos. Y cuanto más pensamos en esto, cuanto más pensamos que tenemos derecho a algo, más nos convencemos de que no podemos ser felices si no lo conseguimos. ¿Sí me explico? O sea, entre más queremos algo, más pensamos que lo necesitamos, más pensamos que lo merecemos. Y como pensamos que lo merecemos y lo necesitamos, pensamos que no vamos a ser felices si no lo tenemos. Cuando vemos algo esencial para nuestra realización y nuestro bienestar, eso pasa de ser un deseo y se convierte en una exigencia. Escríbale ahí. Entonces el ojalá pudiera tenerlo degenera en tengo que tenerlo. Tengo que tenerlo. Y es aquí donde se agrava el problema. Porque aun cuando el deseo inicial no era intrínsecamente malo, se ha vuelto tan fuerte que comienza a controlar nuestros pensamientos, comienza a controlar nuestro comportamiento. En términos bíblicos, eso se ha convertido en un ídolo para nosotros. La mayoría de nosotros piensa en un ídolo como una estatua de madera o de piedra o de metal que adoraban las tribus paganas, ¿no? Cuando oímos ídolo pensamos en eso, en un tótem, en algo que está en medio y que los aborígenes bailan en círculo alrededor de él. El concepto bíblico de idolatría y de un ídolo es muchísimo más amplio y más personal que eso. Un ídolo es cualquier cosa aparte de Dios de la cual dependemos para sentirnos felices, realizados y seguros. Apúntele ahí. En términos bíblicos, es algo aparte de Dios por el cual o por lo cual nos afanamos. Algo que nos motiva, algo que nos domina. Algo que nos gobierna. Algo en lo cual confiamos, fíjese todos estos conceptos, y ahorita lo vamos a recalcar. Algo a lo cual debemos o servimos. En otras palabras, es algo que amamos y buscamos más que a Dios. Fíjese, algo por lo cual nos afanamos, algo que nos motiva, algo que nos gobierna,
algo en lo cual confiamos, algo a lo que servimos, algo o alguien. Y la Biblia, ¿a quién nos manda que todas esas referencias bíblicas y todas esas acciones, hacia quién deben estar dirigidas únicamente de acuerdo a la Biblia? Solamente a Dios. Debemos afanarnos por Dios, nos debe motivar Dios. Debemos confiar en Dios, debemos servir a Dios, debemos buscar a Dios, debemos amar a Dios. Pero de repente hay algo o alguien en nuestro corazón que está ocupando el lugar de Dios, porque es por lo que nos afanamos, porque es a quien servimos, es a quien amamos, es a quien buscamos. Entonces ese deseo se ha convertido en un ídolo. Y tenemos que saber que ser cristianos no nos exime de tener ídolos. Uno puede pensar, no, yo soy cristiano, ¿cómo va a tener ídolos? Yo no tengo ninguna estatua, vaya pastor a mi casa y verá que ni siquiera un ídolo chiquito tengo. No, a lo mejor eso no. Podemos creer en Dios y decir que solo lo servimos a Él, pero a veces permitimos que otras influencias nos gobiernen. Es importante resaltar el hecho de que los ídolos pueden surgir tanto de buenos como de malos deseos. Mi ídolo puede ser una mujer que no me pertenece porque yo estoy casado y quiero tener algo con esa mujer y estoy empecinado con eso. Eso puede ser mi ídolo. O puede ser algo tan legítimo como querer que mi familia tenga seguridad. Y entonces yo me mate trabajando y descuide a mi familia con tal de que mi familia tenga lo que según yo necesita. Y me olvido de mi familia. Y no confío en la provisión de Dios y digo, no, es que si no trabajo 48 horas en 3 días, no lo voy a hacer. Entonces, no siempre nuestros ídolos son malos deseos. A menudo no es lo que queremos. A menudo el problema es que algo queremos demasiado. No es irracional que un hombre quiera tener una relación íntima apasionada con su esposa. No es irracional que una madre quiera estar con su hijo pequeño el más tiempo posible. Tampoco está mal que un empleador quiera tener trabajadores diligentes. Que un padre de familia quiera tener dinero suficiente para satisfacer las necesidades de su hogar. Que un pastor desee el respeto de su congregación, o que la congregación desee que su pastor sea mejor. No hay nada de malo en eso. Todos esos son buenos deseos. Pero si se vuelven demandas que deben ser cumplidas para que nos sintamos satisfechos y felices, puede llevarnos a la amargura, al resentimiento, a la autoconmiseración cuando no los obtenemos. Y esos sentimientos, hermanos, pueden destruir nuestra familia, pueden destruir una compañía, pueden destruir una iglesia. Si dejamos que esos deseos nos dominen a ese grado, de que si no obtenemos eso que queremos, no vamos a ser felices, cuando no lo obtenemos nos vamos a amargar, nos vamos a desesperar, nos vamos a ser irritables. Y esos sentimientos pueden acabar con nuestra amistad, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, con nuestra iglesia. Y surgió de un deseo legítimo. Por ejemplo, déjenme compartir con ustedes un ejemplo. Eso está pasando ahorita. No voy a decir nombres. Está muy lejos de aquí, así es que no piensen en nadie de aquí porque no es. Es en serio, está pasando lejos, pero está pasando ahorita. Y nació de un deseo legítimo. El deseo de un padre de familia de que su esposa y sus hijos tuvieran algo mejor.
Eso lo llevó a que alguien en su trabajo de gobierno, le dijera: oye, yo puedo conseguir plazas, te cuesta 50,000 pesos, consígueme gente para yo conseguirle plazas y yo se las consigo, y de esos 50,000 pesos yo te doy una parte. Entonces él dijo: va, sabía que estaba mal, ahí hay un elemento malo, no es algo bien, pero él dijo: bueno, pues le va a ayudar a mi familia. ¿Qué pasó? Que la persona que iba a conseguir las plazas recibió el dinero y se peló. Y dejó al intermediario con la bronca con sus amistades, porque les había pedido 50,000 pesos y eran 50,000 pesos que ya no iban a ver. Algunos se enojaron con esta persona, otros fueron más allá. Uno fue tan lejos como contactar al crimen organizado y pedirle que interviniera para que esa persona le regresara su dinero. Y ahorita esta persona está amenazada de que si no devuelve esta semana el dinero, se lo van a cobrar. Y ustedes saben cómo cobran eso. Ahí está. Y original uno puede decir: bueno, pues sí estaba buscando el bien, pero ¿cómo lo estamos buscando? ¿Y en qué bronca nos podemos meter por eso? Aparte de eso, en el seno familiar hay problemas. Porque la esposa ya dijo: acabando esto, aquí se acaba lo de nosotros. Y es un matrimonio de mucho tiempo. Todo porque nos dejamos dominar por esos deseos y tratamos a toda costa de satisfacerlos, y eso nos atrae conflictos, porque nos afanamos y eso nos motiva a hacer casi lo que sea. Aprovechar oportunidades, era una oportunidad, yo creo que pensó: pues ¿cómo la voy a dejar pasar? ¿No? Pues sí, pero nunca pensó que esta persona se iba a ir. Entonces es algo que puede pasar, y algo que debemos evitar, y algo que debemos orar. Porque no suceda, porque tiene ese potencial. Y puedo ponerme de ejemplo yo mismo, porque ese deseo también de darle bienestar a mi familia me llevó a estar 3 años y medio en la cárcel, por dejar de confiar en Dios y buscar cumplir nuestros deseos a través de formas que Él no ha establecido. Y que nos meten en conflictos. ¿Cómo podemos discernir cuando un buen deseo podría estar convirtiéndose en una exigencia pecaminosa? ¿O podemos ser honestos y preguntarnos: ¿hay algo que me preocupa más que nada? ¿Algo o alguien ocupa mi primer pensamiento cuando me levanto y el último cuando me voy a dormir? ¿Hay algo o alguien que si lo tuviera me haría sentir feliz y realizado? ¿Hay alguien o algo que creo que tengo que preservar a costa de lo que sea? ¿Tengo algún deseo no cumplido que me causa frustración, ansiedad, resentimiento, amargura, ira, depresión, o todos esos sentimientos juntos? ¿Hay algo que desee tanto que estoy dispuesto a desilusionar o a lastimar a otros para tenerlo? Lo que haga o quien haga que respondamos sí a cualquiera de las preguntas anteriores, eso, mis hermanos, se ha convertido
en nuestro ídolo. Ese es el ídolo, o eso es el ídolo que está creando nuestro corazón. Y debemos tener mucho cuidado, porque nuestra tendencia al buscar ídolos será justificar siempre ese deseo que se ha apoderado de nuestro corazón. Y decíamos, el ídolo quizá más difícil de identificar es el dinero, porque siempre lo disfrazamos de necesidad. Siempre decimos, no, es que yo lo necesito. Y esa necesidad nos lleva a hacer del dinero un ídolo. Y el dinero ocasiona muchos males, entre ellos los conflictos que llegamos a tener con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros patrones, con nuestros empleados. Porque el empleado se mete en problemas con el patrón porque no le paga según él lo suficiente. Y el patrón se mete en problemas con el empleado porque según el patrón no trabaja lo suficiente. Y eso es un ejemplo nada más, repito, el motivo puede ser cualquier cosa. Porque el problema está en nuestro corazón, en ese deseo nuestro que se ha apoderado de nuestro corazón y que sentimos que debemos satisfacer para sentirnos felices. Ese es el problema. En un mundo caído como el nuestro, siendo nosotros mismos criaturas caídas aunque regeneradas, nunca vamos a tener corazones puros. Pero nunca puede ser eso una excusa válida para permitir que estos deseos nos gobiernen. Porque cuando lo permitimos, la espiral se desarrolla aún más. Esta espiral descendente sigue creciendo y sigue arrastrando más cosas. Y pasamos del yo exijo al yo juzgo. Cuando un deseo no cumplido nos causa frustración, ansiedad, resentimiento, amargura, ira, depresión, ese deseo se ha convertido en un ídolo para nosotros. Aún más, ese deseo hace más grande esta espiral, hace que nuestra relación se deteriore aún más. Y entonces pasamos a eso. Porque ese deseo no hay vuelta de hoja. Ese deseo se ha convertido en un ídolo para nosotros. Y eso generalmente nos lleva a juzgar a las personas que creemos responsables de ello. Cuando esas personas no satisfacen nuestros deseos y no cumplen con nuestras expectativas, las criticamos y las condenamos en nuestro corazón y las juzgamos. Póngale ahí, las juzgamos con nuestras palabras. ¿Cómo las juzgamos? Bueno, eso, ¿cómo las juzgamos? La etapa final de esta espiral destructiva y lo más importante, la cura para un corazón idólatra y conflictivo, lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo. Que los invito a que asistan el próximo domingo para la conclusión de este tema. Y mientras vamos a reflexionar, quiero que reflexionemos en dos verdades monumentales, hermanos. Primero, los conflictos son un problema grave. Tanto que pueden destruir un matrimonio, pueden destruir una familia, pueden destruir una empresa, pueden destruir una iglesia. Eso es verdad. Número dos, tan grave como es este problema tiene solución. Una solución infalible. Una solución a prueba de peleoneros empedernidos como ustedes y yo. Provista por Dios, que es un
un experto en solucionar conflictos. Y que vamos a ver con su ayuda el próximo domingo. ¿Cuál es la cura para un corazón idólatra, que es el origen de alguien conflictivo? Dios tiene la cura, por grave que sea y que no es. Entonces, gracias a Dios porque Él ha provisto esta cura, que vamos a ver con su ayuda el próximo domingo.